Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Esta mañana tenemos debate, sí, debate político. El tema en la mesa, el presupuesto en el 2020. ¿Qué va a ocurrir con la Ciudad de México? ¿Cómo van a estar los programas sociales blindados, sí o no? ¿Cuáles son los avances y los retrocesos? Bueno, pues para hablar de este tema, precisamente tengo en el estudio esta mañana a José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena. Bienvenido. ¿Qué tal, Mariana? Me da realmente mucho gusto estar con ustedes, compartir esta mesa con Lisette, con Carlos, con Héctor, por supuesto. Así es, también contamos con la valiosa presencia de la diputada del Partido del Trabajo, Lisette Clavel. Bienvenida. Mariana, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia y a todos los invitados. También contamos con la valiosa participación esta mañana del diputado del Partido Acción Nacional, Héctor Barrera. Bienvenido. Gracias, Mariana. Un placer estar contigo aquí en tu programa y compartir este espacio con mis compañeros legisladores y con Carlos. Exactamente, vamos a presentar también de parte del PRD a Carlos Estrada, él es dirigente de este partido en la Ciudad de México. Bienvenido. Buenos días, felicidades por el programa y por abrir el debate. Y con todo gusto vamos a compartir nuestras reflexiones sobre el futuro de nuestra ciudad en este próximo ejercicio presupuestal. Bueno, pues el viernes pasado se aprobó el presupuesto federal en una sede externa y a partir de ese momento hubo muchos dimes y diretes y evidentemente posiciones encontradas. ¿Qué va a ocurrir con el presupuesto de la Ciudad de México? Esa es la pregunta que ponemos en el centro del debate esta mañana. Comenzamos, José Luis Rodríguez Díaz de León. Claro que sí, muchas gracias. Pues efectivamente, la tarde-noche de ayer tuvimos la oportunidad en el Congreso Capitalino, 26 de noviembre, de recibir el proyecto de presupuesto, el paquete económico que tiene que ver con ley de ingresos, que tiene que ver con código fiscal y por supuesto que tiene que ver con la iniciativa de presupuesto de egresos para la Ciudad de México en el ejercicio 2020. Vamos a comenzar a realizar el proceso de análisis, de dictaminación. El día de mañana tendremos la oportunidad de recibir en sesión especial en el Congreso Capitalino a la Secretaría de Administración y Finanzas para que pueda compartir de manera directa con las compañeras y compañeros legisladores que formamos este Congreso diversos tópicos de interés para las distintas fracciones parlamentarias y poder con ello aperturar esta ruta de análisis que nos dé la posibilidad de diseñar de la mejor de las formas un paquete económico que sea acorde a las necesidades de la población, que tengamos la posibilidad de poder generar de la mejor manera acciones de gobierno que nos ayuden a revertir diversos temas que son, por supuesto, necesarios para la población. Vamos a partir de esta mesa de trabajo que tendremos en el Pleno del Congreso, aperturar también la posibilidad de escuchar el posicionamiento de las diversas fuerzas políticas y tendremos a partir de este momento también ya una agenda marcada que tiene que ver con recibir en mesa de trabajo al tesorero, recibir al procurador fiscal y poder generar la posibilidad de análisis que esta ciudad requiere. Héctor Barrera, ¿cómo va a quedar el presupuesto y cuál es la postura del Partido Acción Nacional? Pues primero que nada referir que se aprobó en el 2019 un presupuesto de 234,000 millones para la ciudad, un presupuesto que cubre varios rubros. Las secretarías que tuvieron mayor recursos fue la de seguridad, fue aguas y fue movilidad y salud. Obviamente nos acaba de llegar el día de ayer, mañana se presenta a través de la Secretaría de Finanzas en sesión ordinaria el presupuesto. También es un hecho inédito porque generalmente tienen hasta el día 30 la Secretaría de Finanzas para presentar el paquete económico, como ya lo comentaron, ley de ingresos, presupuesto de egresos y el código en este sentido. Y pues lo presentaron antes, estaremos con el tiempo para poderlo analizar, para poderlo revisar, para poder de alguna manera ver qué rubros tienen carencias, en qué rubros se focalizaron y sobre todo valorar qué ruta vamos a tener para poder generar en el propio pleno las reservas si es que no hay alguna modificación en relación al presupuesto de egresos. Hay una tarea muy importante de dotar de recursos a las áreas en que se requieran, pero también exigir
el resultado que merece el destino de este dinero. Hubo un presupuesto ejemplar y creo que se ha quedado de ver, no obstante de que se tenía con el dinero y que votamos en el Congreso en el 2019 el presupuesto por unanimidad, buscando obviamente acompañar al gobierno para que tuviera la suficiencia presupuestal y dar los resultados. Y hoy en día, pues bueno, creo que ha habido su ejercicio y una serie de cosas. Diputada, ¿cuál es el posicionamiento del Partido del Trabajo respecto al presupuesto? Mariana, mucho más allá del posicionamiento que pudiera haber como fracción parlamentaria, me parece que el tema del presupuesto es un tema trascendental para la Ciudad de México. Es un tema que en el Congreso lo tenemos que analizar, básicamente el presente, que es el futuro, y revisando el pasado. Para mí, ¿cuáles serían los criterios básicos a revisar en esta propuesta de presupuesto, en este proyecto? Es cuánto dinero se necesita para operar la Ciudad de México, cuánto dinero se necesita para desarrollar la Ciudad de México, cuánto también se necesita para apoyar el desarrollo social al interior de la Ciudad de México, y evaluando la ejecución pasada del presupuesto, que es cuánto se ejerció, cuánto hubo de subejercicio y cuánto hubo de déficit. A partir de esos criterios me parece que podríamos estar en condiciones de elaborar este presupuesto para el 2020, que tiene que cubrir estas cuestiones específicas para la ciudadanía. Carlos Estrada, ¿cuál es el posicionamiento del PRD al respecto? Bueno, creo que se le está quedando a deber a la ciudad. Hay un ejercicio de gobierno de un año. Creemos que la ciudad no debe de repetir el ejercicio legislativo para la definición del presupuesto, el ejercicio tan lamentable que se dio en el gobierno federal. Yo creo que hay varios temas y que es responsabilidad de todas las fracciones, y ahí estaríamos coincidiendo. Presupuesto que se tiene que destinar al tema de la seguridad y la prevención del delito, que se tiene que designar al tema de salud. Tenemos un gran problema de salud que en la percepción, pero también en la práctica, estamos viendo situaciones totalmente lamentables. Tenemos que garantizar que el combate a la corrupción y a la impunidad sea frontal y se traduzca en acciones de gobierno ejemplares. Creemos que el esquema de recaudación a través de múltiples conceptos tiene que ser sobre la base de no generar corrupción. Nos preocupa, los ciudadanos lo perciben, el tema de las multas, el tema de cómo se comporta los cuerpos de seguridad pública en la ciudad, y creemos que ahí se tiene que hacer una inversión importante sobre la base de la capacitación, la formación y sobre todo programas que generen acciones de prevención del delito en materia de género, en materia de ubicar de inteligencia policial y de hacer frente a este fenómeno tan lacerante. Yo creo que necesitamos que los programas sociales deban de ser evaluados y se acabe con la discrecionalidad. Nosotros consideramos que el centralismo que se pueda estar generando no afecte el funcionamiento de la ciudad y sobre todo de las alcaldías, que las alcaldías puedan tener un margen de operación que permita estar dotando a los ciudadanos, porque son las autoridades de contacto inmediato. Por lo demás, creo que este es un buen espacio para poder generar las líneas generales para orientar el presupuesto. José Luis Rodríguez, el 2019 fue 234,000 millones de pesos. Este año, 2020, ¿cuál es la cifra que se espera? Vamos por 238,975 millones de pesos, 793,216 pesos. Entonces, bueno, es un incremento realmente menor el que se espera para este ejercicio fiscal 2019. Hay que señalar que la manera en la que se está pensando y distribuyendo este proyecto de presupuestos tiene que ver con una ciudad de derechos, tiene que ver con la posibilidad de abonar a un esquema de igualdad para reducir estas brechas de desigualdad que persisten en una ciudad como la nuestra, para poder generar un modelo de sustentabilidad, atender los problemas que se tienen en materia de movilidad en una ciudad tan extraordinaria como la nuestra. Tiene que ver, por supuesto, con priorizar
acciones en materia de seguridad. Hay un presupuesto que se incrementa en cerca de 800 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿De cuánto, perdón? 800 millones de pesos más respecto al 2019. Estamos hablando que para Seguridad Ciudadana tenemos una proyección de gasto de 18.255 millones de pesos. Tiene que ver con la posibilidad de generar un marco jurídico que nosotros aprobamos en el Congreso Capitalino apenas en el mes de agosto de este 2019 y que ahora estaremos abordando. La ley orgánica de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene que ver con las áreas de inteligencia, tiene que ver con la operación y la puesta en marcha de distintos agrupamientos que buscan generar mejores condiciones de seguridad para la población, y eso impacta presupuestalmente, por supuesto, en las finanzas de la ciudad. Tiene que ver con la posibilidad, por supuesto, de seguir avanzando en un esquema de ciudad cultural, de ciencia, de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción. El modelo de ciudad que nosotros tenemos, por supuesto que requiere un proceso de transformación profunda. Durante este 2019 se han sentado las bases para poder generar acciones distintas. Tiene que ver con la posibilidad de generar desde el Congreso Capitalino también un modelo de aprobación distinta. Debo de señalar y reiterar, para el caso de la Ciudad de México, en 2019 terminamos con los moches, terminamos con la asignación presupuestal, que era el modelo tradicional donde los legisladores asignaban proyectos específicos y a cambio recibían recursos de carácter económico. Hoy en día debo de señalar que ninguna de las fracciones parlamentarias que forman parte del Congreso Capitalino formó parte de ese modelo. Terminamos en diciembre de 2018 con esa práctica y hoy, para 2019, en este mes de diciembre que aprobaremos el presupuesto, debo de reiterarle a la ciudadanía que eso se acabó, que esas tranzas terminaron en el modelo legislativo y que eso nos da la pauta de que la asignación presupuestal obedezca realmente a criterios de desarrollo de nuestra propia capital. Claro. ¿Y cómo se van a destinar estos recursos en los proyectos de infraestructura? Bueno, la respuesta, Héctor Barrera. Pues la verdad que quisiera aunar un poquito más en el tema de seguridad y en el tema de protección civil. Primero referir que en el 2019 hubo un presupuesto histórico de 234,000 millones de pesos para toda la ciudad y para las diferentes secretarías, y la verdad que la ciudadanía sigue padeciendo la escasez en unos servicios de calidad. Vemos baches por toda la ciudad, vemos luminarias apagadas por toda la ciudad, y más grave aún, no obstante de que el presupuesto 2019 fue de 17,500 millones para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 2019 no hubo un resultado favorable, tan es así que se solicitó la renuncia por parte de la Jefatura de Gobierno, o presentó su renuncia el anterior secretario de Seguridad Ciudadana ante la escasez de resultados, en donde en una ciudad se incrementa el homicidio doloso de forma alarmante, en donde vemos más de 1,200 y tantos homicidios dolosos, y eso no sería quizás lo preocupante es el estado de impunidad. Entonces, platicábamos con autoridades de la propia Procuraduría, quienes en un ámbito quizás preocupados, para no decir quiénes son, pero sí decían, oye, es que de los 1,200 homicidios que se llevan en la ciudad, solamente el 5% de personas están detenidas. Y esto es alarmante, esto es preocupante, de que haya una impunidad en el delito que más lacera a la sociedad, que es privar de la vida a un ser humano. Pareciera que esto es ya una conducta recurrente y que ha seguido suscitando. Entonces, se tiene el recurso, se dio el recurso desde todos los grupos parlamentarios, todos lo aprobamos por unanimidad, mis compañeros legisladores no me dejarán mentir, se aprobó, se transitó, y lamentablemente por los resultados creo que la ciudadanía en general no los ha percibido favorables. Vamos a hacer una pausa, es momento de hacer la pausa, pero ya volvemos con el debate en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde. Regresamos con los temas que a usted y a mí nos importa. Ya volvemos.
estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, el presupuesto del 2020. Carlos Estrada. Mira, yo creo que el gran reto no es gastar mucho, sino gastar bien. Ese yo creo que es el principio. Creo que el gobierno de la ciudad tiene el gran reto de demostrar sus razones, pero demostrar también que están a la altura de los retos, de lo que representó la gran expectativa que se generó a la gente, que se generó con la gente en el proceso electoral. Creo que desde mi punto de vista están quedando a deber en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de salud y en múltiples conceptos que tienen que ver con el desarrollo de esta ciudad. Creo yo que el asunto fundamental para un ejercicio de gobierno democrático, que debe de ser un eje articulador social, pero también que tiene que ver con los principios básicos de un régimen democrático, es la transparencia, el combate a la corrupción y sobre todo materializar eso en el bienestar social de la gente en esta ciudad. ¿Es cierto que le quedan a deber y que, como menciona el diputado Barrera, hay baches por toda la ciudad? Mira, Mariana, a mí me parece que un presupuesto es una condición que debe de realizarse bajo una técnica específica y bajo un rigor verdaderamente de conocimiento sobre el tema. Yo creo que caer en lugares comunes de decir lo que en la percepción de la ciudadanía, que no es nuevo, que sus preocupaciones son seguridad, trabajo, salud, son muchas las preocupaciones que la ciudad tiene, la ciudadanía. Entonces me parece que no es con base en ello como se debe de ejercer la revisión y la implementación del presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo sí y cómo no se ha gastado lo que se ha asignado, cuántos cambios de partida hubo y saber perfectamente que en este proyecto que nos está llegando apenas no podemos estarnos basando en criterios de percepción o en posiciones partidistas. Cada uno de los diputados que está en el Congreso defiende a la totalidad y representa a la totalidad de los ciudadanos. En ese sentido, como nos explicó el diputado José Luis, bueno, hay una vocación en este nuevo proyecto que se presenta, son 6 ejes los que están vinculándose en ello y están atendidos en estos ejes las inquietudes de los diputados, del diputado Héctor y de Carlos. Yo diría el eje 1, igualdad de derechos, así está titulado, el segundo, ciudad sustentable, tercero, más y mejor movilidad, el cuarto, Ciudad de México, capital cultural de América, el 5, cero agresión y mayor seguridad, es decir, no solo más seguridad, sino cero agresión también. El eje 6, ciencia, innovación y transparencia. Me parece que en ese sentido, si vemos que los 6 ejes tienen intitulados el proyecto hacia dónde va a estar destinado el recurso, nos daremos cuenta que están siendo atendidas esas necesidades de la población. 6 ejes entonces. 6 ejes, particularmente el eje de cero agresión y más seguridad tiene que ver con una asignación presupuestal proyectada cercana a los 36,000 millones de pesos. Tiene que ver con la posibilidad de fortalecer las acciones en materia de seguridad. Esa ha sido una prioridad desde que asumimos el gobierno capitalino. Desde que la jefa de gobierno tomó protesta el 5 de diciembre, su prioridad ha sido la seguridad. Ha generado las acciones necesarias para trabajar en coordinación, poder revertir el daño que existía en esta capital y poder empezar a articular nuevamente el trabajo de seguridad ciudadana con la participación de la Procuraduría Capitalina. Ahora estamos en el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía. Vamos con la posibilidad de generar un nuevo modelo de atención en materia de procuración de justicia. En el caso de seguridad ciudadana tiene que ver, por supuesto que también con modificar la manera en la que actúa la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy estamos analizando en el Congreso Capitalino iniciativas importantes que tienen que ver con la modificación en el actuar de los elementos de seguridad ciudadana, que tiene que ver con la posibilidad de dar las herramientas necesarias para investigar. Históricamente, la etapa de investigación ha quedado del lado del Ministerio Público. Sin embargo, es por todos conocido que el primer contacto de la ciudadanía que sufre un delito es con un elemento de seguridad Perdón que te interrumpa ahí, José Luis. Ahí me parece nada más un temita. Voy a concluir la idea, Héctor. Tiene que ver con la posibilidad de generar un proceso de investigación también desde el área de seguridad y poder desde ahí contribuir a través de inteligencia a desarticular distintas redes de operación de la delincuencia en esta ciudad. Los elementos de seguridad ciudadana, seguramente para poder intervenir en que era el monopolio de investigación y persecución del Ministerio Público,
deben de estar preparados y capacitados antes de poder intervenir con esas facultades y con esas técnicas operativas. Y recortaron a la escuela del policía presupuesto, entonces habría que analizar porque entonces resultaríamos incongruentes. Por un lado decimos que ellos van a estar trabajando y van a estar actuando con funciones de investigación y persecución de los delitos como primer contacto, y por otro lado en presupuesto recortamos. Y ese es el grave problema, que en el discurso hablamos muy bien, pero en la realidad es otra. Tan es así que vemos, ayer se dio un debate muy importante por todos los grupos parlamentarios en cuanto a pueblos y barrios, y hoy vemos lamentablemente que recortan el presupuesto para pueblos y barrios. Entonces, ayer casi todos están muy fervientes, debatiendo, apoyando a los pueblos y barrios de toda la Ciudad de México, de todas las alcaldías, llevaron hasta a varios pueblos y barrios al recinto a escuchar el debate, pero nunca les dijeron que en el presupuesto de 2020 le redujeron casi como 24 millones de pesos. Entonces, eso no se le dice al pueblo y barrio, se le dice que se le está defendiendo, pero se le quitan recursos. Y eso es también, muchas compañeras, compañeros legisladores han dado la pelea, han dado la batalla para la protección de las mascotas y los animales de compañía. Eso lo decimos en el discurso, en el debate, y nos arrojamos a la tribuna y hablamos. Pero cuando se vienen los hechos y las realidades, espero que todos los diputados presenten reservas, todos los diputados que han dado la pelea por la protección de los animales, que se vuelven parte de la familia, eso es una realidad, pero esperemos que todos los legisladores de todos los grupos parlamentarios que han dado la pelea pidan más recursos también, porque le recortaron 4 millones, tenían 11, ahora para el 2020 van a tener 6 y cachito, y le recortaron 4 millones. Entonces, pues en el discurso hablamos y decimos una cosa, y en la realidad no estamos dándole resultado claro y puntual a la ciudadanía. ¿En cuáles rubros específicamente existen estos recortes que menciona el diputado Barrera? Mira, a mí me parece que tendría que puntualizar, en principio, no hay una escuela de la policía, hay una universidad de la policía, que el propio diputado votó apenas en el mes de agosto, y tiene que ver con la posibilidad justamente de generar un modelo pedagógico que nos ayude a través de la técnica, a través del conocimiento, a través de la generación, por supuesto, de conocimiento, a que los elementos de seguridad tengan una mayor capacitación. Por supuesto que hay toda la voluntad y la intención de que los elementos de seguridad, que tienen como tarea prioritaria brindarnos a la población una posibilidad de caminar, de vivir de manera segura, de tener nuestra integridad en patrimonio, en nuestra propia integridad física, por supuesto que requieren capacitación. Ahí las acciones, yo debo de reconocer, como lo mencioné hace un rato, que se contó incluso con el voto del diputado Barrera para poder modificar esta ley, generar esta ley, la ley del sistema en materia de seguridad. Y ahora, en el mes de diciembre, la semana siguiente, estamos ya convocados, el 5 de diciembre, para poder generar un proceso de fortalecimiento en materia de investigación para la policía capitalina. Tiene que ver con asignar presupuesto. A mí me parece que es muy oportuno y muy bueno que debatamos estos temas de cara a la ciudadanía, porque además, históricamente, también hay que señalar, el presupuesto se ocultaba. El presupuesto se entregaba en el último instante, en el último minuto, a los legisladores se nos acotaba la principal de las facultades que tenemos, que es la del análisis en materia presupuestal y su correspondiente aprobación. Hoy estamos hablando que lo recibimos desde el día 26 de noviembre, es decir, desde ayer. Se adelantaron varios días esta entrega del paquete económico, lo cual, por supuesto, que fortalece el debate. A mí me parece que analizarlo de mejor manera siempre brindará resultados positivos. Solo te daría una pregunta, José Luis. ¿Cuánto le recortaron a la Universidad de la Policía? Ese dato no lo tienes ahí, Héctor, porque no está considerado. Okay. Yo te puedo decir que no hay un recorte para la Universidad de la Policía. Te puedo decir que de los 800 millones de pesos que se incrementan para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, parte de esos recursos se van al área de capacitación.
no solamente a la universidad, se van al área de inteligencia, se van a la unidad creada apenas para poder atender la violencia de género que existe en la Ciudad de México. Y me parece que es importante que lo digamos así, abiertamente. ¿Ha existido resultado en materia de seguridad? Sí, mira, me parece que, por supuesto que el tema es presupuesto, pero quiero puntualizar. En materia de seguridad, por supuesto que ha habido resultados. Mes con mes se analiza, diario hay las reuniones y cada mes se emiten las estadísticas de la incidencia delictiva en esta ciudad. Cada mes, puedo señalar lo que corresponde a este año, para no entrar a diciembre de 2018. Pero las estadísticas de enero de 2019, hay alcaldías, como la alcaldía de Iztapalapa, que tenía una incidencia delictiva de los 10 delitos de mayor impacto, que tienen que ver con homicidio, que tienen que ver con lesiones, que tiene que ver con lo que afecta directo a la población, tenía más de 600 delitos que se cometían. Hoy tienen una estadística cercana a los 330, 398 casos. Como Azcapotzalco ha tenido una reducción en materia de incidencia delictiva enorme. La alcaldía en la que yo participo y represento, que es Cuauhtémoc, ha tenido una disminución en la incidencia delictiva desde el mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. El mes de mayo fuimos... ¿Tú qué tienes los datos? En resumen, vamos a tener que hacer una pausa, pero en resumen, no hay recorte para la Universidad de la... No hay recorte en materia de seguridad, hay un fortalecimiento en esta área que tiene que ver con generar condiciones de seguridad para la población. Regresamos con lo que va a comentar el diputado Barrera y por supuesto la diputada Lisset, que está pidiendo también la palabra, y el dirigente del PRD en la Ciudad de México, Carlos Estrada. No se vaya, estamos totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Regresamos con los temas que a usted y a mí nos importan. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. El tema en la mesa, en esta mesa de debate de esta mañana, el presupuesto para el 2020 en la Ciudad de México. Diputado Barrera. Primero, hablar de los recortes importantes, ya lo dije en un segmento anterior. Pueblos y barrios se recortaron varios millones. El tema de atención animal se recortaron varios millones. Esperemos que los legisladores den la batalla y la pelea en las reservas para poder modificar este presupuesto de egresos. Y algo más lamentable, también la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sufrió un decremento de 40 millones de pesos. De por sí es la Secretaría que menos presupuesto recibe. Es la Secretaría que está atendiendo las emergencias, que está atendiendo y promulgando o haciendo, generando la cultura de la resiliencia en la sociedad. Platicábamos con gente de la Secretaría, la atención de emergencias de la ciudad solamente tienen 27 elementos para toda la ciudad y aún así les recortamos. Aprobamos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en el periodo pasado, en donde lamentablemente dotamos de herramientas jurídicas para que se implemente una plataforma que se llama Céntica, en donde se busca transformar la cultura de la resiliencia en toda la ciudad, para que todos sepamos qué hacer, cómo actuar, cómo conducirnos, dado de donde vivimos, que es la ciudad, hay incendios, inundaciones, sismos, y que tenemos que estar a la altura de saber cómo actuar en caso de un sismo, antes, durante y después del mismo. Temas también de prevención. La cultura, mientras no fortalezcamos la cultura de la prevención, siempre vamos a ser reaccionarios. Y a un año del gobierno, lamento que no se piense como en otros países o en otras ciudades de avanzada, en donde la prioridad es la prevención del delito, la prevención en adicciones, la prevención en desastres. Siempre estamos apostando a la reacción. Ya lleva un año el gobierno. Yo creo que ya no hay pretextos para darle resultados a la ciudadanía en todos los rubros, en todas las materias, en todas las áreas. No podemos subirnos a tribuna y debatir que protegemos a los animales de compañía y recortar el presupuesto de la atención animal. No puede ser que subamos y debatamos en tribuna y digamos
que queremos a los pueblos y barrios de toda la ciudad y les recortemos el presupuesto. No puede ser que hablemos y nos desgañotemos en tribuna señalando que la protección civil debemos de dotarla de recursos, de estar a la altura de Japón, que le destina un porcentaje importante para la protección civil de todo Japón y que es un referente internacional, y que en presupuesto le recortemos 40 millones de pesos. Creo que eso es grave, es delicado, y que bueno, sobre todo que la gente no percibe un resultado favorable a un año de la administración. Diputada. Sí, mira, yo abrí mi intervención en un inicio diciendo que esto requería de muchísima técnica y muchísimo conocimiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil describir temas sensibles y decir se asignó más o menos, pero más o menos es real, es nominal, es un valor de qué tipo y qué tanto me va a alcanzar si incremento o no incremento o decremento, probablemente me pueda alcanzar incluso para más decreciendo el presupuesto asignado. Entonces me parece que es un tema también muy técnico que tenemos que revisar. Decir que los temas que le preocupan a la ciudadanía son salud, seguridad, bueno, pues me parece que en esos dos rubros hay incremento en el presupuesto. El del año pasado era en el sector salud, era de 10.634.909 millones de pesos, pasa a 11.367.045 millones de pesos. Entonces hay un incremento. Hay un incremento. En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de 17.497.387 millones de pesos a 18.255.332 millones de pesos. Entonces, me parece que sí hay incremento asignado. Ahora bien, también es importante como legisladores saber cómo se construye el presupuesto y hay que explicárselo a la ciudadanía. El presupuesto no se construye de manera arbitraria ni diciendo esto hay que subirle, esto hay que bajarle. Tenemos que reconocer que el gobierno no ahorra. Cuando ahorra está subejerciendo. Entonces, no es un tema de ahorros. Me parece que también hay que... Perdón, licenciada, eso que se lo expliquen a la titular de la Universidad de la Ciudad de México, pero que pensó que era una cajita de ahorro. Pues no, me lo gasté en esta, me lo gasto para la que viene. Pero eso, y está pidiendo 100 millones más y no se gastó 100, perdón. El presupuesto es un tema global, no son temas específicos que se construye y se constituye con diferentes temas específicos, eso es cierto. Entonces, revisemos cómo se va construyendo. No son ni siquiera los titulares de las dependencias quienes van construyendo el presupuesto. Son programas operativos anuales que se van presentando y es labor de nosotros cambiar esa normatividad. ¿Por qué? Porque no somos flexibles, porque cada capítulo, cada parte del presupuesto que compone el presupuesto está ya prácticamente destinado para un determinado recurso o para una determinada adquisición. En esa medida, si no somos flexibles como legisladores y no nos damos cuenta de que tenemos que adecuar eso, porque ya sea por normatividad o por uso y costumbre, estamos acostumbrados prácticamente a copiar los mismos rubros y quizás seguimos comprando papel de baño cuando no se requería papel de baño, cuando lo que se requiere es una construcción de infraestructura, etcétera. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es revisar los incrementos y los decrementos en su valor nominal y en su valor real, ¿no? No simplemente asignar montos. Nuestra Constitución, la nueva Constitución que tenemos, me parece que también trae algunas cosas que tienen que ya cumplirse por obligación. Entonces, no estamos dando margen a que podamos acomodar el presupuesto como debiera de ser. Tenemos al menos 2 artículos en la Constitución donde está indexado un incremento que se tiene que estar dando cada determinado tiempo, el artículo 10 sobre ciudad productiva, el artículo 21 de la Hacienda Pública, donde tenemos que destinar un determinado porcentaje de incremento sea necesario o no sea necesario. Entonces, me parece que eso nos está dejando en una desventaja como para poder ejercer un presupuesto eficiente. ¿Cómo se van a evitar los subejercicios? Bueno, me parece que ese es un tema de fondo, es prioritario que podamos abordarlo. Durante este ejercicio 2019 tenemos múltiples ejemplos que tienen que ver con la manera en la que se ejerció el recurso en las distintas etapas en las alcaldías de esta ciudad. Me parece que en el tercer trimestre que recibimos el informe por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, pues es innegable que hay un ejercicio de gasto diferenciado en cada una de las administraciones mensuales y ahora tendremos que abordar de manera distinta cuáles fueron los obstáculos que tuvieron las alcaldías, porque hay que revisar que se modificó el modelo de asignación presupuestal. Hay que señalar que a través efectivamente de la generación de una constitución en esta ciudad y de las consecuentes leyes de carácter reglamentario, particularmente la que tiene que ver con la ley de alcaldías, donde había una autonomía de carácter presupuestal,
Fue a partir del mes de abril que comenzó este nuevo modelo. A partir del mes de mayo ya prácticamente todas las alcaldías tenían aperturadas sus cuentas. Sin embargo, todavía existen elementos de control por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. Tendríamos que revisar efectivamente, como bien lo ha señalado la diputada Lisset, todo este esquema de programa operativo anual, cómo se va desarrollando a lo largo de un ejercicio fiscal y poder con ello determinar con claridad o con precisión si se trató de un elemento de subejercicio o simplemente son acciones que no fueron programadas o proyectadas de manera correcta. Muy bien, diputado. O por otra parte, la inversión prioritaria, dicho por la jefa de gobierno, como son seguridad, salud, educación. ¿Cuáles son, en su opinión, los proyectos más importantes para los cuales se van a destinar estos recursos? Sobre todo porque tenemos ya en puerta el cablebús, el trolebús y todos los proyectos que ha mencionado y ha dado a conocer la jefa de gobierno. En materia de salud, hay que señalar que ya está puesta en marcha la construcción de un hospital en Coajimalpa, ya está puesta en marcha también la posibilidad de un hospital en la zona de Tlalpan, en el Ajusco. Tiene que ver con incrementar la infraestructura y el esquema de atención en materia de salud. Por supuesto que esa es una de las prioridades para la población, pero también para el gobierno capitalino. Tiene que ver, por supuesto que también con la infraestructura en materia de movilidad. Bien mencionaste ejemplos que tienen que ver con el tema de cablebús, que es un esquema de movilidad nuevo en la Ciudad de México, pero tiene que ver con la ampliación de las líneas de Metrobús, tiene que ver con la posibilidad de poder hacer accesible para la población un esquema de movilidad con el incremento en la red de transporte de pasajeros, tiene que ver con la posibilidad también de que transportes eléctricos por primera vez en años, transportes eléctricos, fueron adquiridos 63 trolebuses en este ejercicio 2019, que tiene que ver con un modelo de transporte sustentable, no contaminante, que tiene que ver con la posibilidad también de un modelo de transporte económico o accesible para la población, no con la generación de modelos de transporte caros. Tiene que ver con la posibilidad de que las rutas estén rediseñadas en esta ciudad. A mí me parece que el trabajo que ha instrumentado el secretario de Movilidad de manera transversal para poder articular todos los esquemas de movilidad que existen en la Ciudad de México, incluyendo el uso de la bicicleta, tiene que ver con la posibilidad de tener una ciudad sustentable, una ciudad distinta, en un modelo, por supuesto, que nos dé la posibilidad de ir dejando de lado paulatinamente el uso del automóvil. Tiene que ver con la posibilidad, por supuesto, que eso impacta de manera transversal en temas de carácter ambiental, en una ciudad que a todas luces requiere la generación de transporte alternativo. Carlos Estrada. Sí, mira, yo creo que frente a un esquema de subejercicios no es congruente plantear aumentar el presupuesto en áreas que sí se percibe. Y miren, hay datos que han sido públicos. En materia de seguridad, la ciudad no está bien, está en un franco deterioro. Creo yo que el asunto del ejercicio del presupuesto debe de estar orientado, pero debe de sustentarse sobre todo en un esquema de transparencia, evaluación cualitativa y cuantitativa. Tenemos que estar pensando que los aumentos o los proyectos, el proyecto de presupuesto que derive en algunas áreas tienen que reflejarse. Tenemos un problema de salud. El problema no es aumentar el presupuesto, sino gastarlo y gastarlo bien. Generar una política de incorporar a los sectores sociales en la orientación de este presupuesto, que no sea nada más un ejercicio legislativo técnico. Estoy de acuerdo que es todo un proceso que se transita en el Congreso de la Ciudad de México, sino se tiene que ver también en el funcionamiento de las distintas instituciones responsables de ejercer el gasto. Y yo creo que, miren, por ejemplo, el tema de la corrupción. Puede ser que el tema de los moches o las asignaciones o las participaciones federales se hayan concentrado en el gobierno de la Ciudad de México. Puede ser esto, pero el asunto fundamental es que tenemos un tema como son la adquisición de patrullas a sobreprecios. Tenemos que revisar en las alcaldías, tenemos que revisar en el propio gasto que realizan las distintas dependencias y órganos del gobierno de la Ciudad de México, cómo están estos esquemas, porque sí hay todavía, hay un esquema de sobreprecios que prácticamente estamos hablando de que no hay un cambio que se percibe en la sociedad. El tema de la seguridad es fundamental, creo que
tendremos que estar transitando de una manera muy firme todos los partidos, el gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías, porque es un tema lacerante que no podemos estar soportando. Yo insisto que la orientación y el ejercicio legislativo debe de traducirse en una coordinación, en transparencia y sobre todo en un tema de rendición de cuentas. Vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a regresar también con la información que le interesa a usted muchísimo sobre su alcaldía, cómo van a estar los presupuestos para las alcaldías. No se despegue de la pantalla, estamos en vivo en este debate esta mañana con las 4 fuerzas políticas más importantes del Congreso de la Ciudad de México. El tema en la mesa, el presupuesto del 2020. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, el presupuesto del 2020. Y hay que decirlo, anteriormente, cuando gobernaban otros partidos políticos, había cierta discrecionalidad en el manejo destinado a los recursos por las alcaldías de la oposición. ¿Morena ha roto ya ese esquema, diputado? Sí, me parece que ese es un tema clave. En la Ciudad de México, las alcaldías tenían un esquema de desigualdad absoluto en la asignación presupuestal. Aquí está Carlos y a él le correspondió ser jefe delegacional todavía en Iztacalco. Sí. Y él sabe perfectamente que la asignación presupuestal en el Congreso Capitalino, antes Asamblea Legislativa, se decidía a través del acuerdo con los legisladores, a través de la posibilidad de quien tuviera más legisladores en turno, tenía la posibilidad de tener una asignación presupuestal mayor. No había elementos de carácter técnico que sustentaran la asignación presupuestal. Hoy en día debo decir que eso ha sido distinto. Desde 2019, que arrancamos con el ejercicio presupuestal de esta nueva etapa de alcaldías, de Congreso Capitalino, de Ciudad de México, la asignación presupuestal para alcaldías obedece a una fórmula. ¿Tiene un incremento? Todas las alcaldías generaron desde 2019 un incremento en materia presupuestal. Para efectos de 2020, por supuesto que también tendrán un incremento, implica más de 43,717 millones de pesos los que serán destinados para las alcaldías. Tiene que ver con elementos, pues por supuesto que de carácter técnico, que tienen que ver con la posibilidad de que en cada una de las alcaldías se asigne una fórmula que va a permitir la distribución de manera equilibrada o equitativa. Tiene que ver con analizar con distintos coeficientes generados a través de distintos indicadores como población, como territorio, como población flotante, como índices de pobreza, índices de desarrollo, con temas que tienen que ver con si es suelo urbano, si es suelo rural, si es suelo que tiene que ver con un esquema de protección en materia ambiental. Todos estos elementos forman parte hoy en día de una fórmula. Esa fórmula. ¿Podemos ver los montos desglosados? Claro que sí. Yo diría, antes de mencionarlos, lo que diría es que además es muy notorio cómo en las alcaldías que tienen un mayor índice de población en desventaja, tienen mayor recurso. Eso es importantísimo de mencionar. Te diría, Iztapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón son de las que cuentan con mayores recursos. ¿Por qué? Porque hay fuertes rezagos en esas alcaldías. Vamos a decir, Álvaro Obregón pasa de 3,197 millones de pesos a 3,272,401 millones de pesos, ¿no? Azcapotzalco, en todas hay aproximadamente un incremento del 2% en promedio, un poquito más del 2%, pero cada una de las alcaldías tiene incremento, ninguna se queda sin incremento. Perdón, Lizeth, sí. La alcaldía que más gastó en fiestas patrias fue Álvaro Obregón y ahora la premian con 74 millones más de pesos. Creo, la que cayó el mayor subejercicio y tuvo menos transparencia para presentar la rendición de cuentas cuando fue al Congreso fue Álvaro Obregón y hoy tiene un premio de 74 millones más de pesos. Entonces, sí, el gasto, como lo dice Carlos, yo creo que debe de ser
asignado y debe de ser bien gastado, bien utilizado. A ver, coincido. 12 millones de coincido pesos en que tiene en que fiestas ser- patrias, coincido en en que tiene beneficios que de la ser población. transparentado, revisado, etcétera, y si hay errores hay que señalarlos. Sin embargo, no hay premio. Tampoco utilicemos términos que no coinciden, porque acabamos de ver que la asignación de recursos responde a una fórmula. Esta fórmula, si nosotros la empezamos a cambiar con criterios subjetivos o bien con criterios objetivos como el que tú mencionas, nos podría hacer caer en los vicios del pasado de estar asignando de acuerdo al cabildeo, de acuerdo a qué tanto me aprobaron o no me aprobaron el informe de la asignación de recursos que hice. Insisto, coincido en que tiene que haber transparencia, se tiene que denunciar aquel subejercicio o mal gasto que se haga, pero también no debemos de salirnos de la fórmula para evitar ese tipo de cabildeos que se hacían Pero previamente. técnicamente, yo estoy de acuerdo, técnicamente podemos explicarle a la ciudadanía el proceso legislativo para definir el presupuesto. Pero de manera real, lo que hemos visto es opacidad. Y porque yo creo que el tema de la Ciudad de México tiene que ver con el esquema de un proyecto de nación que encabeza el presidente de la República. Y es el mismo estilo en todos los estados. Es el mismo estilo en todos los estados y estamos viendo los resultados porque también colocamos lo técnico como por delante y técnicamente estamos en recesión. ¿Y cómo va a afectar a la Ciudad de México? Técnicamente podemos explicar todo, pero en la realidad no estamos viendo procesos de crecimiento que se manifiesten en el bienestar de la gente. El tema de salud, el tema de educación, el tratamiento de los conflictos, los grandes problemas que tienen que ver con la asignación y la centralización del gasto. A ver, ¿cómo vamos a hacer que las participaciones federales, sin que pasen por el proceso legislativo, se vean reflejadas en el presupuesto de las alcaldías? Eso es importante. Y rubros fundamentales como los temas de salud, de seguridad. Yo creo, estimados amigos, que sí estamos todavía ante fenómenos. Ya gobernaron. No podemos decir que la curva de aprendizaje se aprende en el primer año. Podemos hablar del pasado, pero el pasado gobernó Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel. En el pasado gobernó Marcelo Ebrard y están en este proyecto. La curva de aprendizaje no puede ser pretexto. No puede ser pretexto echarle la culpa al pasado. No puede ser pretexto que muchos de los que hoy son alcaldes y muchos de los que hoy son diputados fueron alcaldes en su momento. Tenemos Miguel Hidalgo, que fue alcalde, tenemos a Chiguil, que fue alcalde, tenemos a Clara Brugada, que fue alcalde, tenemos a Quintero, que fue alcalde. Ellos fueron parte de los procesos del pasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que construir? Transparencia, rendición de cuentas. Tenemos que actuar en función de lo que la gente necesita, que se vea reflejado en su seguridad saliendo de su casa. Que eso está totalmente claro, que la percepción de los números y la filosofía de los otros datos no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Bueno, pero entonces lo cierto es que hay un incremento presupuestal de 2% a todas las alcaldías. Álvaro Obregón pasó de 3.197 millones de pesos a 3.272 millones de pesos. Solo por poner un ejemplo, las alcaldías con mayor densidad de población, Iztapalapa, ¿cómo va a quedar el presupuesto ahí? Iztapalapa pasa de 5.853 millones de pesos a 6.011 millones de pesos. Números redondos, ¿no? Gustavo Amadero. Gustavo Amadero pasa de 4.773 millones de pesos a 4.884 millones de pesos. Bueno, son 2% entonces incremento presupuestal. En promedio hay un incremento cercano al 2.5%. Lo que podemos hay decir, una variación. lo que podríamos decir nada más sería, a ver, si se va a aprobar en fechas próximas el presupuesto de egresos, primero que el recurso que se destina a las diferentes áreas se vea reflejado en beneficios para la población. Ya esa curva del aprendizaje, como lo dice Carlos, ya pasó. Muchos de los que hoy gobiernan ya gobernaron y hoy en día los resultados no los ven claros los habitantes de la ciudad en muchos rubros: seguridad, obra, salud, empleo, crecimiento económico, inversión. Creo que esto es lo que se le ha quedado de ver a la ciudadanía. No debe de haber pretextos porque el recurso se está dotando desde el Congreso de la Ciudad como se hizo en el 2019. Y solamente para decir, a ver, cuando no se sabe gastar el recurso de forma eficiente y eficaz, se cae en subejercicio. No es una cajita de ahorro.
Patricia Arenas, que es la rectora de la Universidad de la Ciudad de México, va al Congreso y dice que requiere más recursos, pero cayó en subejercicio de 100 millones. También lo estuvimos diciendo del C5. Qué bueno que nos hicieron caso y se redujo el presupuesto del C5, porque había un subejercicio más o menos de 1,000 millones de pesos y nos hicieron caso y ya redujeron el presupuesto del C5. Y ojalá el tema de movilidad sea bien planeado, bien estructurado para no caer en los errores y en los vicios que se están suscitando ahorita en Eje 3 Oriente por una obra mal planeada, mal diseñada. Quiero ver cómo van a pasar el Metrobús por Muyuguarda. En verdad, hay un caos vial en todo Eje 3 Oriente, donde era una avenida fluida y por intereses, esperemos que sea de atención a la ciudadanía y que esto mejore, hay caos y hay filas de más de 2 horas de tiempo para llegar a Xochimilco. Ojalá mejore la situación y que no haya pretextos para darle resultados a la ciudadanía, porque los recursos ahí los tienen. Diputado. Bien, me parece que estamos en una etapa muy importante para la Ciudad de México, que es el análisis del presupuesto. Efectivamente, hay una decisión absoluta de poder generar recursos para las zonas de la ciudad que tienen un mayor índice de pobreza. Se ha señalado un incremento en la asignación presupuestal para casos como Iztapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, que la ciudadanía pueda tener mejores condiciones de vida, mejores oportunidades, que pueda acceder en condiciones de igualdad a las oportunidades. Tener mejor seguridad para esta ciudad es una prioridad. Pues no queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la participación y su valiosa presencia esta mañana, con el compromiso de que vengan en un siguiente debate. ¿Le entras, Carlos? Seguro que sí. Muchísimas gracias a Carlos Estrada, dirigente del PRD, igualmente al diputado Héctor Barrera, diputado del PAN, José Luis Rodríguez Díaz de León, siempre es un placer verte. Te esperamos pronto para el siguiente debate. Diputada, bienvenida. Gracias. Diputada Lisette Clavel, pues no queda más que agradecerles a todos ellos y a usted por haberme acompañado a lo largo de esta hora. Nos vemos mañana. Hasta pronto.